Buenas tardes, mi tema es Concreto Armado 1. El curso es Concreto Armado 1 y el tema es flexión compuesta. El docente es el ingeniero Marco Argandoño Mendoza y el alumno es Espinosa Juan David Mayo. Flexión compuesta. En la flexión compuesta tendremos actuando en la sección una fuerza que puede ser tracción o bien de compresión. Si la misma actúa en el centro de gravedad de la sección, se tratará de una compresión simple o de una tracción simple. Pero si la misma está ubicada excéntricamente a una distancia e del centro de gravedad, diremos que la compresión es excéntrica. Si la carga excéntrica de tracción o de compresión actúa sobre un eje principal de inercia, la columna estará sometida a flexión compuesta simple. Si esto no ocurre, sino que la carga actúa en un punto cualquiera de la sección, estaremos frente a una flexión compuesta oblicua, ¿no? Ahí tenemos en la imagen una compresión simple, donde la carga está en el centro de gravedad. Tenemos una flexión compuesta simple, donde la carga está en la sección pero fuera del centro de gravedad. Y flexión compuesta oblicua, ¿no? Cuando la carga está a una distancia del centro de gravedad y del eje Y. Siguiente. La flexión compuesta simple. En este caso, la fuerza P se encuentra actuando sobre el eje Y, con una excentricidad T. Si la trasladamos P al centro de gravedad de la sección, nos queda P trasladada y el par de la traslación. De momento T igual a P por su excentricidad, que actúa en el plano XY. Entonces tendremos una compresión simple producida por la fuerza P y una flexión simple de momento P por ella. La tensión resultante será la combinación de ambos, ¿no? P compresión simple de tensión, el momento igual a P por I, flexión simple, o sea que el esfuerzo en X va a ser igual al esfuerzo en X sub 1 más X sub 2. Es decir, que el esfuerzo en X va a ser igual a P entre A más M entre IZ por Y. Reemplazando, ¿no? Ahí tenemos en la sección el diagrama de esfuerzos, el eje neutro y el momento, ¿no? El momento excéntrico. Entonces, interesa determinar la posición del eje neutro. Para ello sabemos que sobre el eje neutro la tensión es igual a 0. Ya. Llevamos la figura 2, esa figura, sobre el eje Y. La excentricidad E sub Y obtenemos el punto O de la aplicación de la fuerza P. Y luego sobre el eje Z el valor del radio de giro I sub Z. Obteniendo el punto Q, luego trasladamos Q, una perpendicular a OQ, queda determinado sobre el eje Y un punto T que pertenece al eje neutro. Es así ya que si recordamos que la altura de un triángulo rectángulo es media, ¿no? Entonces proporcional de los segmentos que divida la hipotenusa resulta, ¿no? Hipotenusa proporcional resulta que Y es I sub Z entre E sub Y. En el caso de la sección rectangular, si la llamamos B al ancho y H a la altura, tendremos que esfuerzo va a ser igual, ¿no? Reemplazando. Para determinar las tensiones de borde, hacemos Y igual a H medio, la mitad de la altura. Entonces, los valores de las tensiones máximas y mínimas serán esfuerzo, ¿no? Esfuerzo máximo y mínimo de menos P entre B por H más menos P Y 12 altura entre 2 veces B por H al cubo. Entonces el esfuerzo mínimo reemplazando y despejando es la fuerza entre B por H por 1 más menos E sub Y entre H. ¿Ya? Continuamos. En ciertos problemas técnicos se requiere que la sección quede sometida en todos sus puntos a una tensión en el mismo signo. Es decir, si se tiene un material que trabaja mejor a la compresión que a la tracción, es conveniente hacer que la sección esté sometida en su
totalidad a una compresión. Si suponemos que el eje neutro coincide con el borde de la sección, caso límite, toda la tensión será de un mismo signo. Busquemos ahora el valor de la excentricidad, Y, que satisface esta condición coordenada y que nos da la posición del eje neutro será en este caso Y h medio. Reemplazando este valor en 3. Entonces, nos queda que la altura entre 2 es igual a menos la altura al cuadrado entre 12 por EY. Entonces, EY igual a H entre 6. Entonces, cuando EY es la sexta parte de la altura, es decir, cuando P actúa con una excentricidad igual a H sextos, tendremos tensión del mismo signo. No obstante, esta sección es el límite, puesto que si E sub Y entre H6, también obtenemos una tensión de compresión. Si P actúa en el centro de gravedad de la sección, el esfuerzo en compresión simple y el eje neutro estará en el infinito, ya que E sub Y va a ser igual a 0. Si comenzamos a alejar P del centro de gravedad, el eje neutro se va acercando y cuando E sub Y es igual a H sextos, coincide con el borde de la sección y esta será la posición límite para la cual tendremos tensión del mismo signo y la sección. Si la excentricidad se hace mayor que H sextos del eje neutro, caerá dentro de la sección y las tensiones cambiarán de signo sobre el mismo, es decir, será de tracción y compresión. Si P se mueve hacia otro lado de la columna, ocurrirá lo mismo. Mientras P se mueva sobre el eje Y, una cantidad de H sextos a cada lado del centro de gravedad, tendremos tensión de compresión. Si la fuerza actuase ahora sobre el eje Z, por deducciones analógicas llegamos a que la excentricidad límite será B6. Entonces, el eje neutro caerá dentro de la sección y las tensiones cambiarán de signo sobre el mismo, es decir, serán de tracción y de compresión. Si P se mueve hacia el otro lado, ocurrirá lo mismo. Mientras P se mueva sobre todo el eje Y una cantidad de H sextos al lado del centro de gravedad, tendremos tensión de compresión. Si la fuerza actuase ahora sobre el eje Z, por deducciones análogas, llegamos a que la excentricidad límite será B entre 6. Entonces podemos de esta forma trazar un paralelogramo cuya diagonal sobre el eje Y valga H tercio y sobre el eje Z valga B tercio. Nos queda entonces delimitada la zona donde podemos mover P, para que no haya cambio de signo en la tensión, ¿no? Ahí tenemos el paralelogramo, ¿no? Donde H tercios es la longitud y el lado es B tercio. Entonces ya tenemos el paralelogramo y entonces a continuación el ejemplo, ¿no? Este ejemplo lo saqué del libro de hormigón armado de ingeniero P. Montoya. Materiales, ¿no? Definimos los materiales. La resistencia característica va a ser 25 newtons sobre milímetro cuadrado. El coeficiente de seguridad va a ser de 1.5. La resistencia del cálculo va a ser, ¿no?, de 16.77 newtons por milímetro cuadrado. El acero, límite elástico característico es de 500 newtons por milímetro cuadrado. El coeficiente de seguridad es de 1.5. La resistencia del cálculo es de FI, ¿no?, de 434.78 newtons por milímetro cuadrado. Se considera una sección de dimensiones de base de 0.3, de alto de 0.5. Recubrimiento mecánico interior de 0.3 metros, 3 milímetros, ¿no? La base de 30 centímetros, la altura de 50 centímetros. El recubrimiento va a ser de 3 milímetros, el inferior, y el superior va a ser de 3 milímetros también, ¿no? Entonces, acciones del cálculo ponderado.
Las cargas del cálculo están aplicadas en el centro de la sección. Son momento de 300 kilómetros por metro cuadrado y la fuerza va a ser de 250 kilómetros. Entonces, D va a ser igual a H, D va a ser igual a H, ¿no? D va a ser igual a H en nuestra fórmula y va a ser D 0.47, ¿no? Metros, restando el recubrimiento que es de 3 milímetros. Entonces, ahora hacemos el cálculo del armadura. Las fórmulas utilizan las cargas referidas a la armadura de tracción. ¿No? La excentricidad MD entre N, ¿no? La diferencia de momento. La división del momento entre la fuerza. La excentricidad va a ser 1.2. Entonces la excentricidad va a ser excentricidad más en 0 más D menos dP entre 2. Entonces acá tenemos que la excentricidad va a ser 1.42, reemplazando, ¿no? Entonces D va a ser, teniendo de donde D vale 0.47. La excentricidad es mayor que D. La excentricidad es mayor que D, entonces U es igual a N por D por excentricidad entre P por D cuadrado entre D. Entonces, empezando, la cortante va a ser igual a ND BDFC. Entonces la cortante va a ser 0.116. Entonces, con un mayor de 2.52, la carga va a ser igual a 1 menos 2.52 entre 1 menos esto. Entonces la carga va a ser 0.074. ¿Ya? Entonces, hacer atracción con la fórmula es la cuantía por B por D entre FC y N. Entonces, acero atracción va a ser reemplazando todos los datos que ya tenemos. El acero atracción va a ser 15 centímetros cuadrados y el acero a compresión va a ser 4 centímetros cuadrados. Bueno, ese sería todo lo que es el tema. Muchas gracias. Entonces, tomando barras de 25 milímetros de diámetro, ¿no? De diámetro. Para la zona de tracción, ¿no? 25 milímetros, área va a ser igual a acero de 25, el área del acero de 25 entre 2 al cuadrado, porque el área va a ser 4.909 centímetros al cuadrado. Entonces, área en tracción entre área del acero va a ser igual a ser 3.058. Con N igual a 3 barras separado. B igual a RM inferior al cuadrado entre N menos 1, separado 12 centímetros, ¿no? El detalle entonces de la sección. Tomando barras de 16 milímetros de diámetro para la zona de compresión, ¿no? Igual, el área del acero es 16 milímetros, el área entre 2 al cuadrado por pi 0.16 igual a 2.11 centímetros al cuadrado. Entonces el área en compresión entre el área es igual a 1.993 con N16, 2 barras. Si serían 2 barras, serían separadas con la fórmula, separadas 24 centímetros. Ahora sí, este es el fin de mi presentación. Muchas gracias por la atención. Buenas noches, ingeniero. En esta noche voy a exponer sobre el tema flexión compuesta. Ya. En este caso, vamos a ver que la flexión compuesta es nada menos que, digamos, la suma de la flexión más una solicitación axial. ¿A qué llamamos solicitación axial? Solicitación axial llamamos a la tracción o a la compresión, que son dos esfuerzos muy diferentes. Vuelvo a decir. En este caso, decimos, a la unión de la flexión más la tracción nos origina la flexotracción, y a la flexión más la compresión, que es otra solicitación actual, origina la flexocompresión.
Continuamos. Aquí vamos a ver más o menos cómo se transmiten las cargas en una estructura. En este caso comenzamos cuando colocamos una carga, una carga en la estructura, en este caso en la losa, ¿no? Observamos que se distribuye de la losa hacia las vigas y esto posteriormente a las columnas y para finalizar en las zapatas. Estos se llaman sistemas flexionados, que se dan entre pisos y vigas. Ya. Los elementos estructurales flexionados que hemos visto anteriormente, digamos, se encuentran en el sistema lineal y el sistema superficial. En el sistema lineal están las vigas. En este caso, las vigas pueden estar atracción y compresión, ¿no? Y también, como se puede decir, ambas. En este punto de aquí, ¿no? El punto intermedio. En este caso, a flexión, como se puede notar en la figura. Y otro, en el sistema superficial encontramos a las losas, ¿no? O a los entrepisos también se le conoce, ¿no? Pasamos a otra. Vamos a hablar un poco sobre la flexión. Como pudimos observar en el gráfico cómo se transmiten las cargas de losas a vigas, aquí vamos a observar cuando está una viga cargada, ¿no? En este caso con una carga distribuida que se va a lo largo de su eje longitudinal. Notamos en el centro, ¿no? ¿Qué se origina? En la parte superior se origina la famosa compresión, como podemos ver, compresión. Y en la parte inferior se origina la tracción. Esto quiere decir, ¿no?, que el esfuerzo que se origina en la parte superior son los esfuerzos comprimidos, ¿no? Donde digamos, ¿no?, que los esfuerzos que la viga tiende a cerrarse o a acercarse, ¿no? Y al contrario, en la parte inferior tiende a estirarse, ¿no? Aquí observamos más claramente, ¿no?, cómo está según la dirección de la flecha. La compresión y la tracción. Aquí también se observan los esfuerzos de la cortante vertical, ¿no? Que aquí, vuelvo al anterior, que aquí se puede ver, ¿no?, sacando una sección cómo se originan las cortantes, ¿no?, de arriba para abajo. Seguimos. Hacemos, digamos, una de las condiciones, ¿no? Cuando está una viga simplemente apoyada, como vimos anteriormente, cuando está una viga simplemente apoyada, observamos que se encuentra con peso propio, ¿no? En este caso van a generar una línea elástica. Esta línea elástica se va a dar a lo largo del eje neutro, como se puede ver, o a lo largo de la fibra neutra, como también se le puede llamar. Y ahí se observarán dos cosas importantes, que pueden ser las fibras comprimidas en la parte superior y las fibras tensadas en la parte inferior. Y esto se lo llama pieza deformada. Otro. Hay también, como se puede decir, la armadura teórica de flexión, que observamos aquí, en donde la resistencia a la flexión en armaduras se da por tracción y orden. En el caso de concreto, o también le llamamos hormigón, se da por compresión. Otro. Hablamos también sobre las deformaciones, o también nosotros lo denominamos grietas. En estas grietas podemos observar que se origina esto, o es originado debido, uno, digamos, al deslizamiento longitudinal y al esfuerzo cortante, y otro también las grietas que se originan debido a la tracción. Y aquí se observa, ¿no?, la zona comprimida y la zona traccionada, ¿no? Pasamos a otro. Estructuras de compresión dominante. En este caso, vamos a hablar un poco sobre el concepto de fibras comprimidas en elementos axiales.
actuando, en este caso, en una columna a compresión y como resultado nos origina este aplastamiento. Continuamos. La solicitación axial, ¿no?, de compresión. En este caso, ¿cuándo llamamos baricéntrica a una solicitación axial? Llamamos baricéntrica cuando la carga que se da en el elemento, esa carga exactamente llega al eje neutro o al eje longitudinal del elemento. Centro de gravedad. O al centro de gravedad, también se puede decir. Y excéntrica se le denomina cuando la carga no pasa por el eje longitudinal o por el centro de gravedad del elemento. Y a esto le vamos a dar un poco más de importancia, porque en esto se va a generar la famosa excentricidad, que lo denominamos E. Continuamos, ¿no? Viendo lo de la diapositiva anterior, observamos esto, ¿no? Sacándole, digamos, aumentando el tamaño, observamos esto. Que el punto del centro de gravedad no coincide con el punto de la carga. Y eso ya lo dijimos el nombre. ¿Cómo se le denomina? Excentricidad. Excentricidad es la distancia entre esos dos ejes paralelos, ¿no? El eje neutro o el eje que pasa por el centro de gravedad y el eje que, ¿dónde está? La carga. La carga aplicada, ¿no? Observamos esto. Pero esta carga no se debe aplicar ahí porque más fácilmente va a ser, digamos, va a sufrir deformaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Trasladar a la carga desde ese punto al eje neutro. Como ya hemos visto en los grados que hemos pasado, se puede traer con un par de fuerzas, ¿no? Aplicamos una fuerza aquí y otra fuerza contraria. Entonces, estos dos De arriba, las dos de arriba, las dos de arriba. me van a generar. Las dos de arriba. Me va a generar. Perdón. Me va a generar. El grafiquito debe ser al revés. Esto para aquí y esto para aquí. ¿No? Ya. Y esto, este par de fuerzas me va a generar un momento. ¿No? Un momento. Entonces, quedando de la siguiente manera. La fuerza que se encuentra aquí, con su respectivo diagrama, más el momento que origina el par de fuerzas que se encuentra. Esto debido a la carga por excentricidad. Y aquí observamos que se da un nuevo, digamos, sistema de fuerzas. En este caso, un momento y una fuerza. A esto son las solicitaciones compuestas. O sea, también podemos observar que la fuerza se ve adentro del núcleo central. O sea, ya la fuerza se encuentra en el núcleo central. Si lo observamos de planta, observamos esto, ¿no? El núcleo se encuentra aquí y la fuerza está siendo aplicada. Eso se llama columnas con excentricidad debido a cargas. ¿No? A ver. Vamos a ver algunos conceptos básicos sobre flexión compuesta. ¿No? A ver. Unos conceptos básicos. Hemos estado hablando sobre la excentricidad. ¿Qué nos dice de la excentricidad? Que es la distancia entre los ejes paralelos, ¿no? Ejes paralelos a qué? Uno, el eje neutro o el eje longitudinal o el eje de centro de gravedad o de baricentro y el eje donde se aplica la carga o de donde es aplicada la carga. En este caso es en este punto, ¿no? En K, digamos, ¿no? Aquí está la excentricidad. Viéndolo mejor, haciendo un pequeño corte en un plano S, a ver, vamos a ver, disculparán la mano, S, en plano S,
esto, ¿no? Hacemos el corte, aquí está ese corte, notamos esto. Encontramos dos planos, un plano pi y un plano perpendicular a pi, que es el plano alfa, ¿no? En este plano pi lo vamos a denominar como sistema X, y en el plano perpendicular sistema Y, ¿no? Y observamos que esto pasa por el centro de gravedad, el famoso G, o el famoso baricentro, ¿no? Ahí está. Donde K es el centro de presión. Y además, K y G están contenidos en el plano pi y unidos por la línea F, ¿no? O sea, línea F, ¿qué es F? Es una línea de fuerza. Además de ello, ¿no? Podemos ver también la excentricidad que existe ahí, entre K y G, ¿no? Esa excentricidad, si no lo podemos ver muy bien, se encuentra aquí, ¿ven? Proyectamos esto por aquí. Esto es G y esto es K. Y esto es la famosa excentricidad, que ya lo hemos visto aquí, ¿no? Mencionando. Ahora, podemos decir, ¿no? Se puede indicar que si F coincide con el eje de simetría, entonces se va a tratar de una flexión compuesta, pero compuesta normal. Pero si F no coincide con el eje de simetría, se va a tratar de una flexión compuesta oblicua, ¿no? Vamos a seguir viendo, a ver. Ya. Ahora, a ver. Observamos el mismo gráfico anterior, ¿no? Donde se ve que la fuerza aplicada en K se puede trasladar al baricentro, como yo ya lo señalé anteriormente, con un par de fuerzas que van a originar una fuerza y un momento. El momento que está calculado aquí está, este es el momento, donde el momento nos dice que es igual a N por E. O sea, en este caso, la fuerza N por la excentricidad, que en este caso es la distancia. Ahí está, ¿ven? Ese es el momento. Eso es lo que produce la fuerza, en este caso, la flexión simple normal. Y nos produce tensiones normales. En las tensiones normales, denominado esfuerzo, que es igual al momento entre el momento polar en X, ¿no? Aquí está. Ya, y otra, ¿no? Y es la solicitación axial, en este caso la normal, que nos va a originar tensiones normales, que va a ser igual, ¿no? A la normal entre la fuerza F, que está aquí. Ya está, ¿ves? Entonces, y aquí se tendrá entonces esta ecuación, ¿no? La ecuación número 1, que nos dice que el esfuerzo por la flexión compuesta es igual al esfuerzo por la flexión simple más el esfuerzo por en este caso, SA, ¿no? Que se denomina simplemente en un apoyo, ¿no? Ya, denominamos ahora flexotracción normal, ¿no? Ya, la flexotracción normal, vamos a considerar las ecuaciones anteriores, ¿no? En este caso, el esfuerzo es nada más que la suma de los dos esfuerzos anteriores, ¿no? Que se originan. Esto, el primero más el segundo, ¿no? Seguimos. Ya. Y ahí está la ecuación, ¿no? Esa es la ecuación de flexotracción normal. Ya. Vamos a seguir adelante. Entonces,
se traslada al baricentro y se da un lugar de tensiones, ¿no? Eso ya lo dijimos anteriormente, donde se van a generar dos ecuaciones y también llega flexo-tracción normal. Y se puede observar, ¿no? En este caso, aquí se observa la carga, aquí se observa la sección, en este caso es la viga, el baricentro, la fuerza que se encuentra y las condiciones que originan, ¿no? La condición 1 más la condición 2 que da igual a la condición 3, que significa flexión compuesta normal, que es nada más que la suma de la flexión axial que se da más la flexión simple, ¿no? Que se origina. Ahora vamos a hablar sobre la flexión, flexo-compresión normal, que también se puede decir, es la suma, ¿no? que se puede obtener, pero ya no de la tracción, sino por parte de la compresión, ¿no? Continuamos. Hablemos de la flexo-compresión. En este caso, observamos que se aplica una carga, ¿no? Una carga a esta vía. Esta carga no se encuentra en el eje longitudinal, no se encuentra en el centro de gravedad, en más palabras, no se encuentra en el baricentro, y el cual tendrá una excentricidad, ¿no? Esa excentricidad la observamos aquí, ¿no? Ahora, eso nos va a originar, digamos, dos fuerzas, ¿no? Uno es la flexión simple normal y otro es, en este caso, la carga por compresión, ¿no? Ajá, por la acción. Que nos origina. Bueno, a ver, y concluimos, ¿no? Que el eje neutro U, digamos, el eje neutro U, que se encuentra en la parte superior, esto, el eje neutro U, de la flexión compuesta normal, en este caso, vamos a ver, este aquí más, nos dice, es paralelo al eje neutro U'. U' de la flexión simple normal, ¿no? Entonces, por lo tanto, se puede decir, si el eje neutro U es paralelo al eje neutro U', el U' es igual a X, ¿no? Otro, que el eje neutro U es perpendicular a la línea de fuerza. La línea de fuerza se encuentra acá. Línea de fuerza F. F y F es igual a Y. Aquí está. Y por aquí está el eje 1. U y F. En este caso, F va a ser igual a Y. Otro. El eje neutro U y el centro de presión están separados, ¿no? Por un baricentro G. El baricentro G se denomina esto. U y cargas están separados por G. Y los diagramas parciales de tensiones de solicitación axial y de flexión simple normal tienen igual signo, ¿no? De lado a lado, en centro. Y aquí se observa, ¿no? Que está separado cada eje y los diagramas, ¿no? Donde N es tracción y K es la parte de arriba, ¿no? Ya, seguimos. Y ahí está otro diagrama, cuando N es tracción y K está en la parte de abajo. O sea, se encuentra debajo de la línea o eje neutro. Otra condición más, cuando se encuentra por arriba del eje neutro. Y otra condición más que encontramos al final, cuando está por debajo, ¿no?
Y así, finalmente podemos decir que el esfuerzo que se calcula máximo es nada menos que el momento entre W más el normal de F, ¿no? En este caso es flexotracción. Flexotracción, y nos damos cuenta de una cosa importante que es positivo, ¿eh? Y en flexocompresión es negativo. Se puede decir que son las mismas ecuaciones, ¿no? Solo con diferencia. Ya. Ahora vamos a hablar sobre ecuaciones que se dan en el eje neutro. Estas ecuaciones que se dan en el eje neutro, tanto para flexotracción o flexocompresión, están situadas sobre el eje, ¿no? Con un valor, si digamos, si en este caso el esfuerzo es 0, determinamos que S es igual, ¿no?, a IX entre la excentricidad. La fórmula expresada de la ecuación de eje, eso es para la flexión compuesta normal, ¿no? En este caso el signo nos indica, ¿qué nos indica el signo? Que está opuesto al baricentro. Y se puede concluir, ¿no?, de dos maneras. Que si la excentricidad es 0, entonces S es infinito, o si la excentricidad es infinito, es igual a 0, ¿no? Es decir, que cuando E tiende al infinito, está por el infinito, el eje neutro está en el baricentro. Y cuando el eje está en el infinito, E igual a 0, entonces K está en el baricentro, ¿no? Eso se puede observar. Y ahí ven, ¿no?, la gráfica aquí. Cuando K está en la parte superior, cuando el eje neutro aquí está baja y cuando no se encuentra, ¿no? Condiciones, etc., ¿no? Construcciones, ¿no? ¿Cómo se construye el núcleo central? La construcción se puede realizar o se puede hallar con los puntos de K correspondientes, ¿no?, de eje neutro, y tangente a la sección. En este caso, digamos que tengamos una viga, ¿no?, una viga de sección H, de altura H y una base B, ¿no? Y aquí tenga su punto G o su punto de baricentro, ¿no?, central. El eje Y es de simetría, ¿no?, y por lo tanto el otro eje será perpendicular, ¿no?, en el interior. El núcleo central será otro polígono, ¿no?, que se origina por los cuatro lados. El centro de presión K estará sobre el eje Y, del otro baricentro G, ¿no?, a una distancia Y de G para dar la siguiente forma, ¿no? Esto lo dice en diapositiva anterior. Pasamos. Ahí está donde la expresión, ¿ve? Y X de X es, en este caso, el momento polar en X por entre la fuerza, ¿no? Y según eso podemos observar, ¿no?, distancia del eje del baricentro. Sería esta la fórmula. Es la distancia del extremo central del núcleo al baricentro sobre el eje Y. Una sección, esto es para secciones rectangulares, ¿no? En la ecuación está expresada. Seguimos. Vamos a ver los elementos estructurales, algunos en la vida real que podemos observar, ¿no?, que están, como se dice, diseñadas en flexión compuesta. A ver, vamos a ver unas imágenes. Aquí se ve, ¿no?, en doble T, aquí en la parte interna está doble T por flexotracción, ¿no? Otro, por ejemplo, el estudio reticular, ¿no? En este caso ya es flexocompresión. Lo que aquí la columna observamos que puede venir para aquí o puede doblarse para aquí. ¿Y qué observamos ahí? Vamos a hacer una indicación acá. Esto vamos a llevarlo acá. Más aquí, a ver, por aquí sentaremos eso. Más o menos bien está así. Y esta carga viene así. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Este elemento va a estar sometido a flexión, ¿no? Flexión más la carga que está aquí. Entonces, este elemento va a estar sometido
Esto va a estar sometido a flexión. Entonces, por lo tanto, todo este elemento va a estar sometido a, vamos a flexo, compresión. Son dos cargas que se dan en el elemento, ¿no? Como ya mencioné, cuando se da una flexo compresión y cuando se da una flexo tracción. Y otro, cuando posee una pequeña excentricidad, ¿no? Entonces tenemos una columna flexo comprimida y con más gran peso, o sea, gran longitud, el cual puede hablarse ¿no? Pasamos. Y otro, en la estación de Rosario. En este caso es una imagen de la estación de Rosario de Argentina. Es un pórtico de andén de estructura metálica, ¿no? Seguimos. Y por último vemos la estación de servicio también de Buenos Aires, donde se observa lo mismo, ¿no? Estructuras metálicas. Y aquí los apoyos, ¿no? Los apoyos y cómo están las columnas. Estamos de igual manera acá, una viga que está apoyada en ambos extremos, todas las cargas están. De igual manera en esta edificación observamos esto, ¿no? Todas son edificaciones, digamos que he sacado de otros países, ¿no? Fotografías. Seguimos. Aquí sistemas de apoyo, columnas circulares, flexo comprimidas. Como ya lo mencioné, cuando tienen este tipo de diseño, entonces van a trabajar a flexo compresión, ¿no? Eso sería el ejercicio.